Quiero compartirles a ustedes una vez más un nuevo video tutorial porque muchas preguntas nos hacemos, y hablo en primera persona porque yo también fui un primer comprador, y realmente nos surgen muchísimas dudas que comienzan a darnos vueltas en nuestra cabeza. Buscamos la ayuda de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque realmente queremos saber. No entra esa curiosidad, ¿no? Por saber cuánto demora un proceso de compra. Queremos ver cómo será cuando vea la casa que quiero comprar. Ese sueño, ese sueño que nosotros anhelamos y queremos realmente conocer de antemano cómo es todo un proceso de compra. Pues bien, hoy quiero aclararles a ustedes esa gran duda. Quiero compartirles a ustedes un breve proceso de compra y que ustedes sepan entender por qué el tiempo es crucial, por qué estar bien asesorado es tan importante en el proceso de compra. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿cuánto tiempo tarda realmente el cierre de la compra de una casa? Es una de las primeras preguntas que nos hacemos. Después de visitar muchísimas casas, de ver varios modelos de cocina, de baños, armarios y techos, y ya al fin encontraste la casa perfecta, una vez ya tomada la decisión, el primer paso es presentar una oferta a través de tu agente de bienes raíces. Una vez ya aceptadas, nos felicitamos y viene la pregunta milagrosa: ¿cuánto tiempo se tarda en cerrar una casa? ¿Por qué? Porque es la primera pregunta que nosotros nos hacemos, porque estamos ansiosos porque el proceso vaya rápido, que todo pase enseguida y ya podernos mudar rápidamente a la casa que tanto hemos soñado. Uno de los principales obstáculos para el cierre es la obtención del préstamo para el comprador. El tiempo es algo que nos representa dinero a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces como compradores estar en la plena cooperación con nuestro agente inmobiliario, con nuestro prestamista, para poderle facilitar toda la documentación necesaria lo antes posible y este proceso de cierre sea lo más rápido posible. Por ejemplo, yo les quiero contar que un hogar promedio para cerrar sería alrededor de unos 45 a 50 días. Y podría parecerles una eternidad para ambas partes, ya sea para el vendedor y para el comprador. Pero hay factores que les explicaré que hacen parecer un proceso prolongado, pero que realmente se evita con una buena asesoría de la gente que escojas para comprar o vender su propiedad. Por ejemplo, esto sucede por un lado porque los compradores requieren de una hipoteca y lo que es la culminación de ese proceso y la tasación de la propiedad. Como comprador, no es solamente la hipoteca y la tasación, hay otras fases del proceso de compra. Por ejemplo, lo que es la revisión del título de la propiedad a través de la compañía de título elegida, sea por el comprador o por usted, si en este caso es un vendedor, para que la venta sea con un título limpio, sin gravámenes, sin violaciones, etc. Un título limpio le va a permitir a ustedes la tranquilidad de la compra de su casa. Completar el proceso de inspección de la casa y el tiempo para poder completar el proceso de inspección le va a ustedes permitir que sean capaces de que lo que están comprando realmente es una propiedad segura.
¿Por qué le explico esto? Porque en muchos casos se va a requerir de una reparación de la propiedad antes del cierre, porque hay propiedades que cuando vamos a comprarlas, ¿no? Vamos a hacer la visita de la propiedad. En muchas ocasiones hay propiedades que están dañadas, que tienen problemas en lo que es el techo, problemas en los baños, la cocina o el aire acondicionado. Entonces, es muy importante hacerle una inspección siempre a la propiedad antes del cierre. Por ejemplo, existen algunos programas federales que le permiten lo que es la reparación de estos problemas que generalmente a veces nos encontramos en ciertas propiedades. Y eso también lleva planificación y tiempo. En cuanto a las dudas del proceso de cierre y otros ahorros de tiempo a la hora de cerrar, es la comprensión del proceso y los puntos del contrato. Por esa razón, la primera entrevista con su agente es el punto de partida de poder entender realmente todos los pasos de una compra, tener la oportunidad de poder conocer los planos de construcción de la propiedad para realmente estar seguros que es la casa que está buscando, y conocer el contrato de antemano, que es muy importante, porque ese contrato es el que ustedes van a firmar para cuando ya sea el momento de poner su anhelada oferta, realmente ya hayan entendido las cláusulas que les protegen en el proceso de su compra. ¿Qué podría hacer que un cierre no se realice? Por ejemplo, otra pregunta. Antes de entrar en ese detalle, les estoy mostrando en pantalla un programa de ayuda a primeros compradores que quieran comprar una propiedad bajo el programa FHA, y es el 203K Renovation. Este programa es un programa que consiste en ayudar a estos primeros compradores, como ya yo les expliqué anteriormente, en cuanto a lo que es la reparación de una propiedad. Por ejemplo, si ustedes van a comprar una propiedad que les gusta realmente, pero no tienen el dinero para lo que es la reparación de la cocina o poner un aire acondicionado, o el techo tiene problemas, y ustedes están calificados, por ponerle un ejemplo, hasta 250,000, y realmente ustedes ven una propiedad que les gustó y está en $200,000, pero esa propiedad está dañada y no tienen el dinero para la compra y que esa propiedad califique en el programa FHA, este programa es el que entra a jugar ahí. El 203K Renovation es un programa que los ayuda que a través de un contratista, el propio lender, el propio banco, les facilita hasta un máximo de $35,000 para la reparación de esa propiedad. Luego que esa propiedad sea inspeccionada por ese prestamista a través de a través de la persona que se contrató para esas reparaciones, entra en lo que es la calificación. Entonces, si pasa la inspección, entra en lo que es la calificación del FHA, y ustedes pueden comprar entonces esa propiedad, ya no por 200,000 como es realmente, ¿no? Porque ya, si vamos a pensar que los arreglos costaron 25,000, ya serían entonces un préstamo por 225,000. Pero realmente ustedes pudieron comprar esa propiedad que ustedes realmente querían. Y son diferentes programas que existen, y por eso he querido a ustedes traerles también este programa, ¿no? Para que ustedes también lo conozcan, porque estoy seguro que hay muchos que no conocen que estos programas realmente están en el mercado. Entender realmente todos los pasos de una compra, tener la oportunidad de poder conocer esos planos de construcción, es muy importante, porque ya también le da a ustedes la idea
de que si esa propiedad realmente está en los parámetros legales. ¿Qué podrían hacer que un cierre no se realice? Bueno, otra pregunta que se deben hacer, pero yo les explico de una vez, y así pueden conocer más a fondo un proceso de cierre, que como han podido escuchar, no es un proceso fácil, pero les repito, cuando tienen detrás un verdadero equipo de trabajo profesional, este proceso se hace mucho más fácil y menos estresante. Como les decía, los fondos para comprar es uno de los factores más comunes para que un cierre se retrase o se realice. El gobierno ha establecido nuevas directrices que ahora demandan que el banco pruebe, más allá de cualquier duda, que usted en efecto está en capacidad para pagar la hipoteca. Por eso, en las nuevas regulaciones a favor de los consumidores, ya en el contrato también viene implícito una extensión automática por no más de 10 días para lograr que esos fondos sean desembolsados, si ya en la fecha pautada para el cierre no fueron desembolsados. Entonces, se han beneficiado a los consumidores para que haya una extensión, no más, como le expliqué, de 10 días para que los bancos al final puedan desembolsar ese dinero y la transacción no se vaya a caer. Por eso es muy importante que ustedes estén bien asesorados, porque es un proceso un poco complejo, pero créanme, no es difícil. Es muy importante, para evitar estos retrasos en el cierre, estar previamente ya calificados generalmente, es decir, precalificados con el banco. Le estoy mostrando en pantalla algunos o prácticamente todos los pasos que se requiere en el proceso de compra. Por eso es que le pongo a ustedes que si tienen miedo a estos términos, una excelente asesoría es la clave del éxito, porque detrás de un proceso de compra tiene que estar un buen equipo de trabajo. Ese equipo que es, como yo le expliqué anteriormente, quien les va a facilitar a ustedes un proceso de compra para que no tengan que pasar por lo que es un estrés de saber o de desconocer realmente por qué este documento hay que entregarlo, por qué este paso es ahora, por qué no se me dijo anteriormente, por qué estas contingencias a última hora, por qué tanto dinero en los costos de cierre. Y es por eso tan importante que ustedes entiendan la importancia de la asesoría de su agente de bienes raíces. Como les decía, es muy importante estar previamente ya calificados y generalmente tener lo que es una precalificación, estar preaprobados por su prestamista, ya que se requiere de una carta de aprobación que debe estar siempre, esta siempre debe ir acompañada de la oferta, o en muchas ocasiones mostrarle a la gente del listing de la propiedad que a ustedes les interesa realmente ver, antes de mostrar la propiedad, ya que eso le garantiza a ambas partes que usted es un comprador potencial. Generalmente 30 días es lo que toma el prestamista completar su préstamo, a diferencia de un comprador en efectivo que no debe pasar por este tedioso proceso de la hipoteca, y el tiempo de compra en efectivo es muchísimo menos. Otro detalle es la valoración del prestamista sobre la propiedad bajo contrato, conocido como lo que es el appraisal a la propiedad. Cuando viene esa evaluación, quiero que me presten atención en este detalle que le voy a explicar. Justo al precio de venta no es un problema. El problema sí va a consistir cuando viene por debajo. Entonces se va a necesitar tiempo para lo que es la renegociación con el precio a pagar. Es decir, hay que renegociar nuevamente con el vendedor la diferencia de esa evaluación, a ver si él quiere o ya sea llevarlo al valor de la tasación o pagar la diferencia de esa evaluación.
si el vendedor ya no quiere negociar el precio. Si no tienes ese dinero de diferencia, es una pregunta que muchos se hacen también. El contrato te protege y por derecho puedes cancelar ese contrato y el depósito de buena fe que entregaste previamente sería regresado al comprador en su totalidad, liberando a ambas partes del contrato. Por eso, les repito, es muy importante que su agente de bienes raíces se reúna con ustedes y le explique el contrato para que ustedes sepan cuáles son las cláusulas, como ya yo le había dicho al principio de este video, que los protege a ustedes como compradores. Otro problema que muchos a veces no tienen en consideración, y es otro motivo por lo que la transacción no se pueda realizar en su totalidad, es el seguro de la propiedad. El poder garantizar el seguro de la propiedad de vivienda hasta el último minuto retrasaría el cierre, ya que se exige por el banco para poder mudarse. Por eso, realizar una cotización temprana garantiza que el cierre logre estar en fecha seleccionada por la compañía de cierre. Las contingencias es otro factor determinante en un cierre. Les expliqué las partes más desalentadoras de un proceso de cierre. Ahora les contaré las más alentadoras. ¿Cómo se puede adelantar el cierre? Bien, sencillo. Lo primero es contar, como les había dicho anteriormente, con un agente profesional capacitado que tenga un equipo también profesional, que juntos logren el éxito de un cierre y poder tener la confianza de poder juntos resolver las dificultades antes que lleguen. Por ejemplo, tener la capacidad que la compañía de título logre, de ser posible, en su periodo de inspección, hacerle un lien search a la propiedad. Costos que serían pagados en el cierre de no cerrar por alguna razón deben ser pagados a la compañía de título por esas búsquedas. ¿Qué son esos lien search? Son gravámenes de impuestos con respecto al título de la propiedad anticipados, permisos abiertos, litinpendencias, violaciones de códigos de construcción, etc. Yo les sugiero casi siempre a todos mis clientes que en ese periodo de inspección hagan este tipo de búsqueda de permisos, de violaciones, porque así tienen la opción de salirse también durante el periodo de inspección y estar más seguros de que la propiedad realmente que están comprando no tiene ningún problema legal. Otra razón para adelantar un proceso de cierre es que el propio vendedor, y a su vez le es más beneficioso reparar los problemas que puedan surgir durante la inspección, ya que eso le permitirá al vendedor no tener que bajar el precio si él mismo la repara. Es decir, si el vendedor repara los problemas que arroja la inspección, a él es mucho más factible. De lo contrario, tendría que dar un crédito por dichas reparaciones. Por eso es muy importante la comunicación en todo momento con su agente inmobiliario, su realtor o su abogado, porque recuerde que usted tendrá sus depósitos de garantías depositados en una cuenta de escrow con su compañía de título o las otras compañías de título y tengan preguntas sobre sus documentos de cierre y cómo sus depósitos puedan estar protegidos. Tener en cuenta cambios significativos de último minuto en los costos de cierre que no sean igual a los estimados anteriormente en el momento de su precalificación. Por ejemplo, cuando usted hizo su precalificación le dieron un interés, por ponerle un ejemplo hipotético, al 5.3, pero ese interés haya cambiado, ¿no? Entonces, usted va a tener 3 días antes del cierre para que usted pueda revisar realmente todos esos cambios. Si usted nota algún cambio que no sea igual o parecido o realmente igual en los intereses, por ponerle este ejemplo, al que se le dio la primera vez, usted tendrá 3 días más después del cierre para que esos cambios se lleven nuevamente, pero eso ya retrasaría lo que es
el cierre. Por eso es muy importante chequear todo, que la documentación sea, todas las documentaciones sean firmadas, que todos los documentos que se entreguen sea a tiempo, para que eso permita que el proceso de cierre sea lo más rápido posible y sea realmente en el día que se seleccionó para cerrar, en el momento que se planificó el cierre. Sí les recomiendo que el contratar un abogado es el principal eslabón de un proceso de cierre, ya que cada documento legal debe ser asesorado y supervisado por su abogado y saber el día del cierre donde firmarás. Cualquier duda o inconsistencia es mejor hablarla con su agente de bienes raíces lo antes posible. Bueno, mis queridos amigos, espero que este video le haya servido muchísimo. Sé que quizás lo encuentren un poco largo, pero necesario. ¿Por qué? Porque realmente en poco tiempo le he explicado casi o mucho de lo que es un proceso de cierre. Bueno, yo los invito a que se registren en mi canal de YouTube, Casas en Miami. Les agradezco muchísimo el tiempo. Visiten mi página web, casasfloridamiami.com. Ahí encontrarán muchísima información en cuanto a lo que es asesoría para venta y compra de una casa. Bueno, mis queridos amigos, una vez más, gracias y nos vemos una próxima vez en otro video viajando por Casas en Miami.